Proverbios 22 y el versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Después en Deuteronomio 5:16 leemos: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la palabra de Dios. Vamos a poner atención a lo que Él quiere decirnos en esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, que no es solamente inspirada, infalible, directamente de ti, sino también es muy aplicable, es muy práctica para nuestras vidas. Damos gracias que en verdad es la luz que necesitamos para nuestro camino. Y te pedimos que en ese momento que nos des la luz que necesitamos para entender nuestras responsabilidades, nuestros papeles en nuestras familias en cuanto a la relación familiar. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En el año 1618, los líderes de la Iglesia Reformada de Holanda se reunieron en la ciudad de Dort, Holanda, para responder a la doctrina arminiana que había surgido en los últimos años. Los arminianos habían presentado 5 puntos en los cuales tenían diferencias con la Iglesia Reformada, con Calvino y sus seguidores. Esta reunión, que se llamaba el Sínodo de Dort, consideraba los argumentos de los arminianos y los rechazaba, dando sus respuestas a sus 5 argumentos con 5 puntos, lo que hoy en día se llaman los 5 puntos de calvinismo, aunque recuerden que esos 5 puntos no son para nada toda la doctrina reformada, nada más eran la respuesta a los arminianos y sus argumentos. Pues muchos saben de ese sínodo, o por lo menos de los 5 puntos que fueron el resultado de esta reunión. Pero muy pocos saben que en esta misma reunión, este mismo sínodo, los líderes tocaron otros asuntos también. Por ejemplo, ellos iniciaron una nueva traducción de la Biblia al holandés. También ese sínodo reafirmó la ortodoxia del catecismo de Heidelberg, que a veces usamos aquí, y lo recomendaron a la iglesia. Empiezo así y menciono todo eso porque en su reunión esos líderes también hablaron de la tarea de los padres en el hogar. Escuchen lo que dijeron. La tarea de los padres en el hogar es la de enseñar a sus hijos y toda la familia que han sido encomendados a ellos los principios de la religión cristiana, de tal manera que todos pueden entender. Animarles seria y activamente en el temor de Dios y la piedad sincera. A orientarles en la práctica de las oraciones familiares, a llevarles a los servicios de la iglesia, a platicar activamente con ellos en cuanto a los sermones, especialmente en cuanto al catecismo, a leer con ellos o hacerles leer algunos capítulos de la Biblia, a hacerles memorizar los pasajes bíblicos más importantes y declararles a ellos de manera apropiada. Mucho, ¿no? Mucha responsabilidad. Es muy impactante leer eso. Ellos escribieron eso hace 400 años, pero nada ha cambiado. Bueno, lo que ha cambiado es que hoy en día casi nadie lo hace. Pero ellos también se dan cuenta de la necesidad en sus iglesias de enseñar a los padres a cómo guiar a sus familias, cómo instruir a sus familias. Y menciono muchas cosas aquí. Esas responsabilidades no eran solamente para padres en el siglo XVII, sino son también para nosotros los padres en el siglo XXI. Es lo que estamos estudiando en esta serie, la adoración familiar y su importancia en cada familia verdaderamente cristiana. La tarea de los padres es mucho. Es una responsabilidad con muchísimo peso. Pero el guiar a nuestras familias en el camino de Dios es la cosa más importante que podemos hacer con nuestras vidas. Y eso quiero enfatizar. Eso no es un mero deber legal que tenemos que cumplir. A veces, algunos días, cuando parece que sí, y tenemos que hacerlo de todos modos. Pero en verdad, es la cosa más importante que tú puedes hacer con tu vida, padre, madre. Es dirigir a tu familia en el camino de Dios por medio de la adoración familiar. Todos quieren dejar una huella, ¿no? en este mundo. Y muchos quieren hacerlo por su trabajo,
por una invención, lo que sea. Y lo hemos visto, pero ¿ustedes recuerdan la mejor manera para hacer eso para el cristiano? Con nuestros hijos. Con nuestros hijos. La cosa más importante que tú puedes hacer con toda tu vida no tiene nada que ver con trabajo, ni la fama, sino cómo puedes criar a tus hijos a seguir a Dios y seguir su camino. Tampoco quiero olvidar la responsabilidad de los hijos. Al final del mensaje vamos a ver también lo que los hijos necesitan hacer en este tema, en este asunto. Ese es el tema de hoy, los diferentes papeles en la adoración familiar. Ante todo el papel de los padres, que es la parte más importante, pero también vamos a ver lo que necesitan hacer los hijos. Nadie está exento. Nadie en la familia cristiana está exento. Entonces vamos a ver en primer lugar la responsabilidad de los padres. Y vamos a pasar la mayoría del tiempo en este punto, porque realmente es la parte más importante. Cuando me refiero a los padres, me refiero normalmente al esposo o al padre que es la cabeza de su casa. Obviamente, como he mencionado antes, en el caso de la madre soltera o la esposa cristiana con esposo incrédulo, esta responsabilidad también es de la mamá. Ya leímos Proverbios 22:6. Instruye al camino en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es siempre importante recordar que este versículo es un proverbio, es un dicho sabio, no es una garantía. No está diciendo que si tú instruyes a tu hijo en el camino de Dios, sin duda nunca va a desviarse, nunca va a apartarse de él. No es siempre la verdad. Ese es un principio, es un proverbio, es un dicho sabio, no es una garantía. Pero sí nos enseña muy claramente la importancia de la instrucción de parte de los padres. Es nuestra responsabilidad encaminar a nuestros hijos para que sigan a Dios. No podemos garantizar nada, no podemos controlar nada, necesitamos hacer nuestra parte. Y la adoración familiar es una parte esencial a la instrucción espiritual de nuestros hijos. Entonces vamos a considerar varios aspectos de esta responsabilidad de los padres en cuanto a la adoración familiar. En primer lugar, los padres tienen una importante responsabilidad bíblica para instruir y guiar a sus hijos. Y no quiero repetir lo que ya hemos visto en los dos mensajes anteriores, pero la Biblia sí es muy clara que la responsabilidad para guiar a la familia pertenece a la cabeza de la familia. Eso significa que el esposo tiene la responsabilidad a guiar e instruir a su esposa y también a sus hijos si tenga hijos. Es muy importante porque a veces cometemos el error de pensar que la adoración familiar empieza cuando ya tengamos hijos. Pero no, esposo y esposa constituyen una familia. Entonces, también el esposo con su esposa, guiándola, instruyéndola cada día en la palabra de Dios. Después cuando Dios, siquiera, nos dé hijos, también con los hijos. Eso significa, por supuesto, que el esposo debería cuidar primero su propia vida espiritual. Porque no puede guiar e instruir a su familia si él no está siendo instruido y guiado por Dios. No tenemos que ser perfectos para poder hacerlo, pero sí necesitamos un enfoque espiritual. Necesitamos poner a Dios como nuestra prioridad y pasar tiempo con Él cada día a solas para que podamos correctamente también guiar a nuestras familias en el mismo camino. No podemos guiarlos en el camino de Dios si no estamos en el camino de Dios. Primero es nuestra propia responsabilidad estar bien con Dios. Por eso un pastor llamado James Alexander ha dicho: no hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto como el padre o cabeza. Donde la cabeza de la familia es tibia o mundana, hará que el frío recorra toda la casa. También dijo: donde la cabeza de la familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra todas sus obras de su vida a Cristo, resulta muy raro encontrar que toda su familia piense de otro modo. Sí, vemos las dos cosas. Cuando la cabeza de la familia está con Dios, tiene celo para Dios, pasión para Dios, está con Dios, Él va a contagiar toda su familia. No siempre tan rápido ni tan fácil, pero es lo que va a pasar a largo plazo. Pero cuando la cabeza de la familia, ya sea el padre o la madre soltera o quien sea, cuando es tibia, cuando su vida espiritual es fría, cuando es mundana, va a dirigir a su familia por el mismo camino equivocado.
Entonces, padre, madre, cuida tu propia vida espiritual. Sé un hombre de Dios, sé una mujer de Dios y tus hijos te van a seguir. Van a contagiarles con su gozo y deseo de pasar tiempo con Dios. Pero no esperes que tus hijos te sigan a la iglesia para ser instruidos cuando tú no lo haces en la casa. Cuando ellos te ven frío o mundano en la vida fuera de la iglesia, tampoco van a querer estar aquí. Que nos lleva a un punto muy importante. La instrucción de los padres en cuanto a sus hijos pertenece a los padres, no a los pastores. Otra vez lo voy a decir. La instrucción de nuestros hijos es la responsabilidad de los padres, no de los pastores. Es decir, la instrucción bíblica de nuestros hijos es hecha primordialmente en el hogar, no en la iglesia. No es suficiente para tu esposa o para tus hijos solamente ser instruidos en las cosas de Dios una vez a la semana cuando vengan a la iglesia. Eso no es suficiente, no va a funcionar. Necesitan ser guiados por la palabra de Dios cada día en el hogar bajo tu instrucción. Por supuesto, la iglesia ayuda, la iglesia quiere ayudar, la iglesia también hace todo lo posible para ayudar a instruir a sus hijos, a los jóvenes, para guiarles en el camino correcto. Es lo que más queremos para ellos. Pero la iglesia no es el único lugar en donde tu esposa y tus hijos deberían recibir la instrucción bíblica. La iglesia no es responsable por cómo salen sus hijos, hermanos. La iglesia tiene su parte, la iglesia ayuda. Hacemos todo lo posible, créeme, para que sus hijos crezcan espiritualmente. Ellos salen como salen, basado en gran parte en cómo está su casa. Entonces no echen la culpa a la iglesia, ni a su liderazgo, ni a los otros jóvenes en la iglesia por el pecado y desviación de sus propios hijos. Eso no es solamente mi opinión. Escuchen las palabras de A.W. Pink, que he citado varias veces en este estudio. Él dijo, en primer lugar, los padres tienen el deber de instruir a sus hijos. Esta tarea es demasiado importante como para adjudicársela a otras personas. A los padres y no a los maestros de estudio dominical es a quienes se les exige que eduquen a sus pequeños. Eso tampoco debe ser algo ocasional o esporádico, sino algo a lo que hay que prestar una atención constante. Esta instrucción se tiene que proporcionar a los hijos leyéndoles las Santas Escrituras y desarrollando aquellos temas que concuerdan más con su edad. Las maestras de la escuela dominical, por ejemplo, ayudan a enseñar a los pequeños de esta iglesia, pero la responsabilidad es de los padres, no de las maestras. El pastor y los líderes aquí amamos a sus hijos, hermanos, y queremos ayudar tanto como posible, pero no somos sus padres. Y la última responsabilidad para sus almas pertenece a ustedes, no a nosotros. ¿Me entienden? Juan Calvino escribió en su comentario de Génesis 18, en la persona de Abraham vemos cuál es la responsabilidad de todos los creyentes, principalmente la responsabilidad de los padres, ser diligentes a la hora de enseñar a sus hijos. Y es cuando el padre tiene hijos, su responsabilidad no consiste tan solo en alimentarlos y vestirlos, sino que su principal cometido reside en guiarlos para que sus vidas estén bien reguladas, en dedicar su completa atención a ellos. Entonces, padre, tu completa atención debería estar en sus hijos, el esposo, en su esposa, no en el trabajo, ni en el ministerio. Eso estoy predicando a mí mismo. Nuestro trabajo es importante. Tu trabajo es importante, tienes que proveer por tu familia. Claro que sí, pero tu trabajo palidece en comparación con la importancia de la atención espiritual que necesitas prestar a tu esposa e hijos. Richard Baxter, un pastor puritano, dijo, la enseñanza, la adoración y la disciplina familiar tienen muchas ventajas de que las iglesias carecen. Fíjense. Primero, tú solo tienes a unos cuantos que enseñar y gobernar, y el pastor tiene a muchos. ¿Sí?
En segundo lugar, los tuyos siempre están contigo y puedes hablarles tan oportunamente y con la frecuencia que quieras. Ya seas a todos juntos, uno por uno, él, es decir, el pastor, no puede hacerlo. Es decir, no vivo con ustedes. En tercer lugar, están ligados a ti por la relación, el afecto y el pacto, así como por sus propias necesidades e intereses. Con él, con el pastor, lo están de otro modo. Es decir, yo amo a sus hijos, hermanos. Ustedes lo saben. Tal vez me aman a mí también. Pero ustedes les aman, ellos les aman más a ustedes porque son padres e hijos. La relación es diferente. Y tienen más oportunidad en la casa. Más oportunidad para guiarles en el camino de Dios. Por eso los padres necesitan trabajar mucho. Porque los hijos necesitan que sus padres estén en el mismo canal en la casa. En el mismo canal en la iglesia. Para su propio bien. Y cuando Dios ha permitido que sea nada más la madre soltera o la esposa con esposo cristiano, Dios también siempre da la fortaleza necesaria para guiar a sus hijos en el camino de Dios. Sin duda, cuando hablamos aquí de esas responsabilidades, no quiero decir que solamente todo a fuerzas. Yo soy muy fuerte también en decir que si sus hijos no quieren, pues eso no importa, tienen que hacerlo. Pero también quiero enfatizar muchísimo que lo que necesitamos como esposos, como padres, como madres solteras, como cabezas de nuestras familias, es el gran deseo de ser más como Cristo y guiar a nuestras familias para también ser más como Cristo. No quiero que todo eso se convierta en nada más un deber. A veces, como digo, va a ser un deber. Un día no vas a querer hacerlo, tienes que hacerlo. Pero lo que queremos es que se convierta en algo gozoso en la casa, algo que queremos hacer todos, algo que deseamos hacer tanto. Para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar muchísimo. Tenemos que orar que Dios nos cambie y después que cambie nuestras familias. Necesitamos orar por el deseo de guiar a nuestras familias en todo momento y especialmente en la adoración familiar. Yo cito a muchas personas, por eso no es una prédica nomás, siempre estoy citando esa serie y muchas cosas. Porque otro pastor puritano dijo, le pido a Dios. No, escuchen bien eso porque eso me impactó mucho. Es un poquito largo, pero ese pastor puritano está diciendo lo que él está orando por su familia. Escuchen muy bien. Le pido a Dios que la palabra de Cristo more ricamente en mi corazón y en mi casa. Que toda mi familia pueda recibir cada día su menú de este alimento espiritual. ¿Cómo puedo esperar que los hijos que no conocen a Dios y sus padres los sirvan con corazón perfecto? Ojalá pueda yo hablar en la palabra de Dios en mi casa cuando me acueste y cuando me levante, de tal manera que se escriben los dinteles de mi hogar en mis puertas. Que yo pueda regar las jóvenes plantas que hay en ella con tanta frecuencia que su primera relación puede ser con Dios. Que desde su infancia puedan conocer las santas escrituras y ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aunque otros trabajen para dejarles una buena herencia a sus hijos, que mi esfuerzo sea por dejar un legado de piedad a los míos. Señor, capacítame para que pueda enseñarles tu camino en su juventud y así no se aparten de él, aun cuando sean viejos. Que los años de su juventud bajo una buena dirección sean como la suavidad de una rosa cuya aroma permanece en los pétalos secos. Pues qué oración, hermanos. Qué gran deseo. Es lo que yo quiero para mi familia. Es lo que todos nosotros necesitamos querer para nuestras familias. De manera rápida, déjame responder a algunas dudas o objeciones que tal vez han surgido en sus mentes. Tal vez dices, pastor, me gustaría hacerlo, pero no soy muy maduro en la fe. No he sido salvo mucho tiempo. No creo que pueda hacerlo. Sí lo puedes hacer. Vas a tener que prepararte cada día en tu tiempo personal con Dios. Pero nadie está pidiendo que tú hagas un sermón cada día. Nadie está pidiendo que tú prepares horas y horas y horas para día para una presentación muy profesional. Nada más lee la palabra con tu familia, explica lo que puedas, habla juntos lo que dice y después oren y canten juntos. Cada familia puede hacer esto. No estamos pidiendo una predicación. Leen juntos, platiquen juntos, oren juntos, canten juntos. Tal vez dices, soy muy malo para enseñar,
Soy muy malo para hablar. No puedo explicarme bien, no puedo explicar las cosas bien. El mismo pastor James Alexander dijo, tal vez no sea más que un hombre sencillo que vive de su trabajo, poco familiarizado con escuelas o bibliotecas, y como Moisés, tardo en el habla y torpe de lengua. No obstante, está junto al pozo abierto de la sabiduría, y como el mismísimo Moisés puede sacar el agua suficiente y dar de beber al rebaño, es decir, a su familia. Entonces no está pidiendo una educación de seminario para que lo hagas. Si lo tengas, perfecto. Si no, no importa. La palabra de Dios es un pozo de sabiduría, está abierto, saca el agua y da a tus ovejas, a tu familia, para que beban. La palabra misma, leída en voz alta, va a enseñar. Porque la palabra en sí misma es poder, es la espada. Aún sin explicación, o aún sin mucha explicación, nada más leyendo la palabra juntos, va a hacer crecer a la familia. Otra persona tal vez dice, pues sí, pastor, me gustaría, pero no sé cómo hacerlo. En primer lugar, es lo que vamos a ver en los siguientes mensajes, para que regrese. Pero digo otra vez, o digo aquí, deberían hacer lo que ven aquí en la iglesia. Es decir, no sé qué hacer. Pero aquí en la adoración, tenemos muchos himnos que también en la casa pueden cantar, los salmos que estamos aprendiendo. Me han escuchado por años predicar versículo por versículo a través de libros, entonces tienen una idea básica de qué hacer. Me han escuchado orar y orar por la iglesia, y también podemos orar así por nuestras familias. Entonces siguen el ejemplo de la iglesia si no sabes exactamente qué hacer en tu adoración familiar. Porque esta iglesia no es perfecta, para nada. Esta iglesia tal vez no siempre da el mejor ejemplo, pero Dios sí nos ha bendecido con entendimiento de qué tipo de adoración Dios requiere de sus hijos. Y podemos hacer lo mismo en la casa. Desafortunadamente, en demás iglesias hoy en Latinoamérica, la adoración es mundana. No es lo que Dios requiere de su palabra. Y esto ha afectado también la adoración familiar. Porque como dije en el primer mensaje de esta serie, sin duda es la verdad de que parte de la razón por la cual no sabemos cómo adorar a Dios apropiadamente los domingos es porque no lo hacemos entre semana. Esa es la verdad. Pero también la idea opuesta puede ser la verdad. La razón por la cual muchos cristianos, y aún buenos cristianos, no tienen ninguna idea de cómo hacer la adoración familiar es porque nunca han visto la adoración verdadera, bíblica y reformada en sus iglesias. Oramos que no sea la verdad aquí, solamente por la gracia de Dios. Pero hay muchas iglesias supuestamente reformadas en nuestros países que tal vez tienen buena enseñanza, pero su adoración es muy carismática y muy mundana, música mundana, atracciones mundanas. Entonces, para los cristianos de la iglesia, así es la adoración. Vas a la iglesia, escuchas la música, no participas en ella porque están los profesionales enfrente cantando y tocando y no es tan bueno como ellos, por eso no puedes adorar. Nada más escuchas, como en un concierto. Entonces vas a tu casa y el pastor dijo, canta en la casa. Pues ¿cómo vamos a cantar? ¿Dónde está el equipo de adoración para dirigir mi adoración? Entonces es una idea completamente equivocada. Es decir, ni conozco bien los cantos que estamos en la iglesia. ¿Y qué más les hace falta? Un himnario. Todo está en la pantalla. Vean la casa y cómo pueden cantar. No saben las letras, no saben los cantos y no pueden hacerlo. Entonces es un gran problema. Es otro tema, ¿no? Pero es un problema, es un gran problema en el movimiento reformado en Latinoamérica. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en estas iglesias de todos modos. Lo que Él está haciendo, gracias a Él. Pero oramos que no solamente su predicación sea más y más reformada, sino también su adoración. Es lo que todavía hace falta en nuestros países, en este movimiento, nuevo movimiento reformado. El regresar a la adoración reformada, bíblica, verdadera. Y cuando suceda, va a ayudar muchísimo también en la adoración familiar, porque van a saber mejor cómo adorar a Dios correctamente y bíblicamente. Ahora entonces llegamos a la responsabilidad de los hijos. Vamos a Deuteronomio 5:16, que ya leímos. Como dije, pasamos mucho de tiempo hablando de la responsabilidad de los padres, pero tampoco quiero ignorar a los hijos, a los chiquitos, a los jóvenes, cualquier hijo que todavía vive en casa. Si el hijo vive en casa
debe participar en la adoración familiar. Más directamente, joven, si vives en la casa de tus papás, tu responsabilidad ante Dios es someterte a ellos. Y esto incluye participar en la adoración familiar, no es opcional. Todavía estás en la casa, es lo que necesitas hacer. A veces los hijos empiezan a trabajar, ya tienen sus 18, 20, 22 años, ya llegan a ser más independientes. Está bien, oramos que maduren, por supuesto. Pero mientras todavía viven bajo tu techo, papá o mamá, están bajo tus reglas y son tu responsabilidad. Hijos, no importa tu edad, si vives con tus papás, estás bajo su autoridad. Y eso incluye la participación en la adoración familiar. ¿Claro? ¿Sí? ¿Entendemos? Okay. Leemos otra vez Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Obviamente esto es una repetición de los 10 mandamientos que Moisés dio por Israel. Es uno de los 10 mandamientos, jóvenes. Hijos, honrar a sus padres, obedecerles y someterse a ellos. Dice, es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Algunos jóvenes no entienden por qué a su temprana edad parece que su vida no va bien. No, tengo 18 años, mi vida va muy mal. Tiene problemas constantes en la escuela, en la familia, en la parte romántica aún. La verdad es, muchas veces, no siempre, muchas veces, es porque no han obedecido ni honrado a sus padres. Es la verdad. Es muy fuerte ver eso en la iglesia. A ver a niños que crecen, no hacen caso a sus papás, ni al liderazgo de la iglesia. Toman decisiones basadas en sus emociones. Esos regresan quejándose. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Por qué todo va mal? Pues aquí dice, tienes que obedecer y honrar a sus padres. Si no lo hagas, hay consecuencias. Pero la parte aquí, el énfasis, si lo haces, hay consecuencias positivas. Dios va a bendecir. Tus hijos, escuchen muy bien. Dios les va a bendecir grandemente en todo sentido si se someten a sus padres. ¿Qué mejor manera para someterse que participar con gozo y ganas en la adoración familiar cada día? Digo, con gozo y ganas, jóvenes. Tal vez tus papás no lo hacen bien. No importa. Tal vez tus papás no lo hacen cada día. A veces olvidan, a veces no quieren, lo que sea. No importa, joven, tú puedes animar a tus padres a seguir haciéndolo porque tú tienes el gozo y las ganas para adorar junto con tu familia cada día. Pues hay ayudar a tus papás en vez de ser un obstáculo a ellos. Y Dios va a bendecir eso. Lo promete en sus mandamientos. Eso no solamente para los hijos, sino en cierto sentido también para la esposa. Aun si no tienes hijos, la adoración familiar todavía puede suceder. El esposo y la esposa, como dije, constituyen una familia. Entonces, esposa, sométete gozosamente al guía de tu esposo. Aun si piensas que puedes hacerlo mejor que él. Aun si él comete muchos errores. Aun si no es siempre el esposo que debería ser, sométete a él en este asunto de la adoración familiar, sin quejas, sin palabras hirientes, porque es para tu bien. Obviamente no me refiero a esposas con esposos incrédulos. Ustedes de cierta forma son la cabeza de sus familias, espiritualmente hablando. Pero para las esposas, así como los hijos, por favor recuerden que la sumisión a la cabeza de la familia, ya sea su esposo o padre, no depende para nada de él. No depende de si es perfecto o no, si comete errores o no. No es si lo merece o no. Debería ser respetado y obedecido por su posición, la cual Dios le dio. La sumisión a tu esposo o la sumisión a tu papá no es porque él lo merece. Es porque su posición lo merece. Por eso te sometes como al Señor y no a los hombres. Obviamente siempre y cuando el
lo que mande o diga el esposo no está en contra de la palabra de Dios, por supuesto. Pero aquí en este contexto de la adoración familiar, simplemente no existe una razón bíblica para una esposa o hijo rehusar participar en la adoración familiar cuando el esposo, el padre de la cabeza, la establece. No hay absolutamente ninguna razón válida. ¿Okay? Ninguna. ¿Estás pensando en excepción? Es inválida. No, olvídalo, no existe. ¿Me entienden? Porque a veces las esposas vienen a mí como pastor. ¿Sí? No, pero mi esposo. No, pero mi padre. No, pero mi esposo. Ok, seguro, él tiene que trabajar muchas cosas también. Pero por lo menos, cuando dice, esposa, hijos, vamos a la iglesia. No se quejen. Ninguna razón válida nunca. Cuando dice, vamos a sentarnos y leer la Biblia juntos y orar juntos. Hazlo. No hay ninguna excusa válida, nunca. Entonces no estamos hablando de que el esposo dice, hijo, vaya a la tienda y róbame algo. Pues claro que no. Pero en la adoración familiar, en la adoración pública aquí en la iglesia, no hay excusa nunca para no someterse a la autoridad del padre o del esposo en el hogar. Estamos a entender eso muy claramente. Entonces, todo miembro de la familia tiene su papel y su responsabilidad en cuanto a la adoración familiar. La cabeza de la familia es responsable a guiar a su familia en el camino de Dios, y la adoración familiar es una gran parte de cómo lo hace. Debería hacerlo con ganas, cuidando su propia vida espiritual y sin temor, porque Dios le va a ayudar. La esposa y los hijos necesitan someterse al liderazgo de su esposo o padre en la adoración familiar, pues para su bien, y es parte de la voluntad de Dios. Y Dios nos ayude entonces a hacer nuestra parte. Vamos a orar por más deseo y más ganas de servir a Dios y glorificarle de esta manera tan práctica y tan importante. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, porque nos guías perfectamente como un perfecto padre de sus hijos. Damos gracias que tú eres también el perfecto esposo. Entonces en ti, Señor, vemos el ejemplo perfecto de cómo cumplir con esas responsabilidades. Te pedimos que como padres, que como cabezas de familias, que podamos seguir tu ejemplo y guiar nuestras familias en amor, usando tu palabra, con la prioridad cada día de reunirnos y pasar tiempo contigo. Te pedimos que quites toda excusa en nuestras mentes y todo obstáculo, para que en nuestra iglesia podamos ver el crecimiento que es el fruto de hogares piadosos. Te pedimos, Señor, porque en tu sabiduría nos has dado un día a la semana para reunirnos como iglesia en ese tiempo especial de adoración colectiva. Pero tenemos 7 días a la semana, juntos como familia, en los cuales podemos estar sentados leyendo tu palabra, cantando a ti, orando a ti. Te pedimos, Señor, que ayudes a todos en nuestra iglesia a reconocer la gran importancia de la adoración familiar. Que los padres pueden tomar su responsabilidad, que las esposas y los hijos pueden someterse sin quejas, sin excusa, porque es para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra aquí entre nosotros, que hoy en la noche podemos hacerlo, mañana, entre semana, que nos ayudes a aplicar eso a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestros hogares, y en verdad hacerlo. No solamente decir que lo vamos a hacer, sino pedirte la ayuda y planear para obedecerte de esta manera tan importante. Aplica tu palabra en nuestros corazones, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.